Hola Neurotubers, hemos llegado al capítulo 3. En este capítulo vamos a ver qué es el entorno resonante, qué diferencias hay entre estrés y distrés, cómo podemos manejarlo desde el aula y por último cuál es la relación entre atención plena y ambiente de estudio. ¡Comenzamos! El término entorno resonante fue acuñado por Daniel Goleman en 1995 y ¿qué significa? Significa crear un entorno compatible con nuestro cerebro, un entorno óptimo para el aprendizaje. Un entorno resonante es donde cada persona se sienta motivada a dar lo mejor de sí y donde ningún cerebro se sienta amenazado porque el estilo de enseñanza no coincide con su estilo de aprendizaje. Es un entorno donde cada niño, niña, adulto o adulta es capaz de resonar en él. Aporta muchísimos beneficios, pero el principal de todos ellos es que un entorno resonante y seguro permite que no caigamos en el downshifting. Este es un término que se utiliza en neuroaprendizaje para designar aquel periodo en el que no llega la suficiente cantidad de sangre y de oxígeno a nuestro cerebro racional, que es el que nos permite trabajar de forma eficaz. ¿Y qué es lo que hace? Emite diferentes reacciones emocionales, como pueden ser la huida, la agresividad y el bloqueo. Influyen muchos aspectos. Se pueden dividir en tres bloques: los aspectos físicos, los aspectos relacionados con el proceso y las características del docente. ¿Qué características debe tener un docente? Inteligencia emocional, pensamiento lateral y liderazgo situacional. El liderazgo situacional significa que debemos adaptar nuestro propio estilo de liderazgo como docentes al alumno o la alumna, es decir, a la persona, al momento concreto que estamos viviendo y al grupo. Debemos ser flexibles, abiertos, abiertas y sobre todo incluir todos los estilos de aprendizaje. Cuando yo recuerde un suceso o un contexto, lo que recordaré será el lugar, las caras, los olores. Este contexto se aloja en el hipocampo. Pero cuando lo que recuerde sea algo de carácter emocional, será la amígdala la encargada de almacenar esos datos. ¿Alguna vez te ha pasado que has estado preparando un examen durante mucho tiempo y en el que has puesto muchísimo esfuerzo y que luego, llegado el momento, te has quedado en blanco? Si la respuesta es sí, te comento, el tálamo, que ha recogido toda la información, la manda a la amígdala, evaluando si es placentera o peligrosa. En caso de que atente contra tu supervivencia, preparará tu cuerpo para las situaciones emocionales relacionadas con la supervivencia básica: huida, miedo o agresión. En el caso del examen, esto se debe a que la amígdala ha percibido una amenaza, real o no, en el medio y ha preparado el cuerpo para una reacción emocional. Para entender mejor lo que es el estrés y el distrés, vamos a basarnos en las sustancias químicas que transmiten información de neurona a neurona. Son los neurotransmisores. El primer paso es presentar un desafío motivador basado en despertar la curiosidad del alumnado. ¿Por qué? Porque así nuestro cerebro genera dopamina, que es el principio del placer. En el siguiente paso desarrollaremos una comprensión de lo que estamos experimentando. Cuando empiezas a tratar de resolver el desafío, emergen otros neurotransmisores que se llaman noradrenalina. Pero cuando el desafío es demasiado elevado
para los recursos de los que dispones, lo vivirás como una amenaza. Y hará que tras una gran producción de adrenalina se produzca cortisol. Esta es la hormona del estrés que afecta al organismo y al cerebro. Por ello, tiene que haber un equilibrio entre la dificultad del desafío planteado y que el alumnado sea capaz de resolverlo finalmente. El concepto de estrés en sí no es un concepto negativo, lo es si se presenta un desafío muy elevado y no contamos con los recursos necesarios para poder resolverlo o afrontarlo. Es en ese momento cuando nuestro organismo genera cortisol y se produce un estrés negativo, llamado distrés. En el momento en el que eres capaz de resolver el reto propuesto, entras en la tercera fase, donde produces una gran cantidad de serotonina, que es el neurotransmisor del placer, la satisfacción o eso que te produce esa calma. Esto lo experimentarás en cualquier experiencia de aprendizaje, como por ejemplo cuando ves una obra de arte que al principio no entiendes y que al final acabas comprendiendo. Diversos estudios científicos realizados por investigadores comparten y respaldan la eficacia de la práctica de la atención plena en las aulas y la importancia que podría alcanzar en el sistema educativo. Aplicar atención plena, mindfulness en el aula es esencial por 3 motivos principales. El primero de ellos es porque reduce el estrés. El segundo, mejora la concentración, desarrollando la atención y la memoria de trabajo. Y por último, reduce los niveles de ansiedad que permite que haya un mejor rendimiento académico. ¿No es eso lo que se quiere? El primer factor que deberemos tener en cuenta para crear un ambiente de estudio óptimo donde se favorezca la atención plena es la luz. La luz debe ser natural, debe haber una buena iluminación. ¿Por qué? Porque incide directamente en la glándula pineal y en la producción de serotonina. Y así, por tanto, en la forma en la que nosotros procesamos el aprendizaje. Ten agua a mano. No estar bien hidratado o hidratada provoca cansancio, dificultad para concentrarnos y desmotivación. Otro factor clave son los aromas. Con ellos podemos apelar a nuestra memoria olfativa. La memoria olfativa es la capacidad del ser humano de asociar un aroma a un recuerdo. Podemos aplicarlo a este proceso de aprendizaje. Un buen aprendizaje se basa en el ambiente en el que uno o una se encuentra. Utiliza estos elementos para ir mejorando. En los próximos capítulos te daré más. Hola neurotubers. Así. ¿Cuál es la diferencia entre sí? Falta y seguro, evita. Un poquito de autojaleo, ¿no? Que ya hemos terminado.